Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Ahí está nuestra lección de hoy. Lucas 10, 25 al 37. Dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí un intérprete se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una historia muy conocida por todos. En diferentes países, de hecho, hay organizaciones a las personas que viven en las calles llamadas el Buen Samaritano. Una historia muy conocida por todos los que leemos la palabra de Dios. ¿Bajo qué perspectiva miramos esta historia? ¿Bajo qué perspectiva? Es muy importante tratar de encontrar el enfoque correcto y usar la perspectiva. La miramos esta historia con nuestra propia perspectiva o con la perspectiva de Jesús. Hermanos, debo reconocer que en los últimos años me cuesta más trabajo el aceptar que haya diferentes perspectivas en las Escrituras. Y cada día lucho, oro a Dios y trato de encontrar la perspectiva correcta o el enfoque correcto de las Escrituras. Creo que es un sentir y un pensar de todos aquellos obreros que enseñamos la palabra de Dios. La perspectiva correcta. ¿Cómo armoniza esta historia a la luz de todas las Escrituras? Creo que esta es una de las mejores fórmula para tratar de cada historia de la Biblia. Así que, hermanos, los invito a abrir sus corazones y a meditar en esta historia que encontramos en este texto bíblico. Hoy veremos lo que Jesús quiso enseñar en la historia del hombre herido y el hombre samaritano.
En primer lugar, lo que podemos encontrar es que Jesús, el estado espiritual de la religión judía en el tiempo que él vivió. Bajo esta historia de un hombre intérprete de la ley, viniendo tentando a Jesús, al final podemos comprender que Jesús puso claramente en evidencia y dejarnos situar en que la religión judía se encontraba. La misericordia en ellos estaba ausente. Es uno de los temas que aparecen muy recurrentemente, con frecuencia, en el libro de Mateo hasta el libro de Juan. La falta de misericordia en el pueblo de Israel. En Lucas 10:30, de dos hombres que pasaron de largo. El primero, verso 31, es un sacerdote. En el versículo 32 aparece un levita. El lector de la Biblia debe preguntarse por qué no aparece un miembro del pueblo de Israel, cualquier hombre. ¿Por qué aparecen en escena en esta historia un sacerdote y un levita? Todos sabemos y recordamos que el sacerdote representaba a Aarón y sus hijos ministrando en el santuario terrenal bajo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el levita representaba a los de la tribu de Leví, que forma conjunta los descendientes de Aarón, y los de la tribu de Leví eran los encargados de ofrecer a Jehová bajo el Antiguo Testamento. Así que esto es la razón de por qué aparecen ellos en esta historia. La religión de ellos era externa y muy, muy insensible, carente de misericordia. En una ocasión, Jesús, Mateo 23, verso 23, acusando a los escribas y fariseos de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el capítulo 11 y 12 nos confirma que el pueblo de Israel estaba carente de misericordia. Especialmente el origen se encontraba en los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. En el Marcos 7, versículo 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. La versión, hermanos, amigo oyente, explica de una forma más clara y sencilla. En el versículo 10 de Marcos dice, del capítulo 7, dice, porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Note el verso 11. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no
no tiene la obligación. El hombre puede carecer de misericordia y mostrarlo de formas diferentes hacia el prójimo, aquellos que no están dentro del núcleo familiar, pero el límite que rebasa la falta de misericordia puede presentarse aún cuando nosotros somos inmisericordes con nuestra propia familia y aún más allá, con aquellos seres que nos dieron la vida, con aquellos seres que nos dieron la vida. El pueblo de Israel muestra su estado espiritual al enfocarse más en el sacrificio y sentirse más justos que los demás. Esto es lo que Jesús está poniendo en evidencia. En Mateo 9 al 13, leemos claramente de la siguiente manera. Pasando Jesús, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, este hombre recaudador de impuestos, Mateo, la reputación de un recaudador de tributos públicos era muy manchada bajo un concepto muy corrupto. Está ahora en la presencia de Jesús. Aconteció que él sentado a la mesa en la casa con Mateo, el publicano, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido cobraron valor y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero no te viene el enfoque ahora quien aparece en escena, versículo 11 de Mateo 9. Cuando vieron esto, los fariseos, nuestro maestro con los publicanos y pecadores, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta era, hermanos, amigo oyente, el estado espiritual tan triste del pueblo de Israel. Jesús estaba comparando básicamente el estado espiritual de Israel en su tiempo con el estado en que se encontraba también en el mismo tiempo de Oseas. De hecho, Jesús está repitiendo algunas palabras que se refieren a la falta de misericordia que el mismo profeta Oseas citó bajo su tiempo. En Oseas capítulo 6, manera, ¿qué haré de ti, a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, que se desvanece. Así es la piedad tuya. Por esta causa los corté por medio de los profetas, maté, y tus juicios serán como luz que sale. Noten verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que, nuevamente, cuando Jesús presenta la historia de este hombre herido y el samaritano, aparecen dos personajes, el sacerdote y el levita. Así que estos pasan de largo o pasan sin detenerse. Jesús presenta el estado espiritual, el corazón, la insensibilidad de los dirigentes religiosos. Y no solamente en ellos, sino más allá, trascendió hasta el mismo pueblo de Israel. Esto es lo que Jesús quiso enseñar en la historia del hombre herido y algo más. Jesús está presentando la insensibilidad y falta de misericordia del pueblo, pero también está presentando que el buen samaritano
no necesitó subir a Jerusalén para adorar y agradar a Dios. Esto debió haber sido un golpe muy duro al orgullo de aquel hombre religioso, lo que estamos leyendo. Note bien en el versículo ahora, regresando a nuestro texto de Lucas 10, verso 30 y versículo 31. Note bien la palabra descendió. Y lo que con ello estamos diciendo que este hombre no necesitó de subir a Jerusalén para agradar a Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Leemos de Jesús, podemos implicar e inferir necesariamente que este hombre que descendía, que fue golpeado, debía haber sido judío, puesto que un gentil jamás podría ser aceptado o recibido en Jerusalén. Este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Noten bien el versículo 31, el sacerdote por aquel camino también descendió de Jerusalén. Y el levita mismo descendió de Jerusalén. Para que usted tenga una idea geográficamente, este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, él descendió de Jerusalén a Jericó. Jericó está situada un poco al noroeste de Jerusalén. Así que, entendiendo esto, generalmente un hombre subía o bajaba de Jerusalén y lo hacía para adorar generalmente a aquellos que vivían fuera de Jerusalén. Podemos leer claramente la historia como contexto de Hechos capítulo 8, versículo 26, recordando a Felipe y el eunuco. Y dice, el ángel del Señor habla a Felipe diciendo, verso 26 de Hechos 8, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Note bien, este hombre, según el verso 27, había venido a Jerusalén para adorar, ahora desciende de Jerusalén a Gaza, también teniendo la geografía en mente de Jerusalén a Gaza, hermanos, es básicamente de Jerusalén, rumbo al mar Mediterráneo, a Gaza, el cual dice la palabra de Dios que descendía hacia allá, y realmente la dirección es porque él va rumbo a África, Etiopía está hacia ese rumbo. Así que en comparación, el punto que estamos mirando, hermanos, amigo oyente, es que Jesús explica, y fue un golpe al orgullo duro del pueblo de Israel, diciendo que el samaritano no necesitó subir a Jerusalén para adorar y agradar a Dios. En comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano no subió a Jerusalén para adorar. El mismo contexto nos dice que él solo iba de paso. Note bien el verso 33 de Lucas, de nuestro texto de análisis, que Lucas 10, el versículo 33, de camino, note bien, él no desciende de Jerusalén, él viene y es movido a misericordia. ¿Por qué él va de camino y no desciende? Es muy sencillo. El samaritano adoraba en un monte en Samaria y no tenía trato con ningún judío. ¿Cuál es el contexto? El contexto es Juan 4, verso 9, verso 19 y verso 20. Cuando la mujer samaritana en su contexto le dice, ¿cómo tú siendo judío? Juan 4, 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío no y samaritano no se tratan entre sí. Este hombre no podía haber subido a Jerusalén y ser bien recibido.
Él solo iba de paso. Estaba él en realidad. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué hacía? La pregunta es, ¿qué hacía un sacerdote judío para ofrecer olor agradable? O más que agradable, gratísimo, delante del altar. Los que hemos estudiado sabemos que ellos necesitaban usar dos elementos en una de las ofrendas para que fuera agradable o gratísimo a Jehová. En Levíticos 23, verso 10 al 13, se lee de esta manera. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, en dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será vino, la cuarta parte de un hin. Note bien los dos elementos, aceite y vino en esta ofrenda, tornándolo gratísimo, más que agradable para Jehová. La pregunta es, ¿qué vertió en las heridas el samaritano? Dice, volviendo a Lucas capítulo 10, verso 34, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, le puso en su cabalgadura. Aceite y vino. Por eso podemos decir y afirmar, no de nuestra mente, sino de la generalidad. El samaritano no necesitó subir a Jerusalén para agradar a Dios en un acto como ofrenda de olor gratísimo. Nuevamente, el samaritano no necesitó subir a Jerusalén para agradar a Dios. El énfasis, hermanos, amigo oyente, no era recordar a un buen samaritano como hoy en día. Como decía, en tiempos de mi juventud, en una ciudad de México, había un lugar, edificio grande, donde alimentaban a las personas que vivían en la calle. Se llamaba el Buen Samaritano. Y no es de Jesús el énfasis que se recuerde a un buen samaritano, o inclusive recordar en este sermón que el aceite y el vino servían como medicina, que he escuchado servidor sermones, lecciones sobre esta parte de la Biblia, haciendo gran énfasis sobre el vino y el aceite. Sin embargo, lo que creo más es que Jesús quiere recordarnos a nosotros y a los fariseos en ese tiempo sobre una lección más importante que eso. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, ver está la palabra sacrificio y gratísimo. ¿Cómo? Cuando leemos Hebreos 10, 15 y 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esto es lo que Jesús quiso enseñar en la historia del hombre herido y el samaritano. El estado espiritual del pueblo de Israel. Número 2, que
el samaritano no necesitó subir a Jerusalén para agradar a Jehová. Pero hay una tercera cosa más, y es esto, que el samaritano hizo lo que a ellos les faltaba. Por eso decía, debió haber sido un duro golpe al orgullo de aquel hombre que vino tentándole, aquel hombre que vino buscando justificarse a sí mismo. El samaritano hizo lo que a ellos les faltaba. Note bien, nuevamente regresando a nuestro texto de Lucas 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Note bien que en el verso 25 contiene los dos mandamientos donde según Jesús y Dios se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero note el verso 29, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? En el hecho de justificarse, este intérprete de la ley, él está mostrando el corazón de la religión, la condición del corazón, cómo se encontraba la religión judía. Insensibles, inmisericordiosos, faltos de generosidad y bondad hacia su prójimo, como ya miramos a tal grado de ser su madre y padre. Qué triste. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús empieza y les da la lección. Así que el samaritano hizo lo que a ellos le faltaba. Hay una historia idéntica a esto. Quiero recordar, hermanos, amigo oyente, que hay una historia idéntica a esta. Este tema del samaritano es un tema muy recurrente que viene una y otra vez en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La triste condición del pueblo. Y a la historia que me refiero, que se repite nuevamente, es acerca de aquel hombre rico. Note Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note bien que es la misma pregunta que hizo el intérprete de la ley. No, sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús en aquella ocasión al intérprete de la ley le dijo, ¿cómo lees? Bueno, ahora, dice el verso 18, le dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás. Note bien que el intérprete de la ley, él mencionó no todos estos mandamientos, sino que los dos donde se resumen toda la ley. De hombre rico, es Jesús el que explica. Jesús dijo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Note bien que el intérprete de la ley, queriendo justificarse, dijo, pensando que no habría nada más. Jesús responde, verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o completo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, te viene aquí, aparece el prójimo. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios, hermanos, amigo oyente, a través del libro de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, nos explica acerca de la verdadera religión que tiene que ver con la misericordia al prójimo y nuestra generosidad. Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree
religiosa entre vosotros. Corazón, la religión de tal es vana. Lo que leemos en el 26, hermanos, amigo oyente, es que la religión sin el buen comportamiento o la buena lengua, la buena palabra que edifica, y de toda palabra abre el corazón. Así que la religión sin un corazón limpio, simple y sencillamente es vana. ¿Cuál es la verdadera religión? Según Dios, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra religión, para que usted tenga la idea, es aquello que tiene que ver con el aspecto que ella. Religión en su aspecto externo, culto religioso, en especial referente a servicio ceremonial. Esta palabra aparece en Hechos 26:5, cuando Pablo dijo: los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que la verdad externamente, si no va acompañada de misericordia, dice Santiago, es vana. La verdadera religión, visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, que es la santidad. Así que, hermanos, amigo oyente, en conclusión, Jesús enseñó esta historia que para los fariseos le era más importante sobre el holocausto que detenerse a levantar al caído. Esta es una clara advertencia a la insensibilidad y ante la necesidad de nuestro prójimo. Es una clara advertencia en cuanto a mantener el equilibrio, como Jesús dijo en cierta ocasión. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. La figura de un sacerdote y la figura de un levita representan que la máxima autoridad o representantes de la autoridad religiosa estaban en sus vidas ausente de la misericordia. Cuando en una iglesia, hermanos, está ausente la misericordia de aquellos que dirigimos en la iglesia, entonces, ¿qué se espera de toda la iglesia? Eso sucedió y es el claro figura o pintura de lo que Jesús expuso en esta historia. ¿Cuál es la solución? Una lección sin solución no es una lección. Jesús nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Hablo metafóricamente. No suba a Jerusalén a adorar, sin de todo lo contrario a lo que el sacerdote y el levita hizo. ¿Miraste que tu vecino necesita ayuda entre la semana? ¿Hay hermanos o amigos, tal vez familiares, que están enfermos ahora? ¿Has hecho algo por ellos? ¿Sabes de alguien en la congregación donde tú asistes que no asistió el domingo pasado? ¿Y sabes tú por qué no asistió? ¿Sabes de alguien que le falta ánimo en estos momentos? ¿Consuelo o ayuda moral o espiritual? Es la oportunidad de hacer algo antes que llegue el próximo domingo y figuradamente subir a Jerusalén a adorar nuevamente. En otras palabras, usa de misericordia aunque no lo merezca. En ocasiones, el diablo pone en nuestra mente, lo merece. Ir a animar a un desanimado es que no, él no tiene ánimo para seguir, no quiere, no ama a Dios.
no lo merece. Alguien tiene problemas económicos, bueno, él se metió en este problema, en realidad no creo que merezca mi ayuda. Alguien necesita de consuelo, bueno, en realidad no es para que esté triste, no es para tanto. Se usa de misericordia. ¿Quién pues fue el prójimo? Lo de los tres, ¿quién fue el prójimo? Esa es la palabra con que Jesús concluye de este hombre. Y respondió bien el intérprete de la ley, el que usó de misericordia. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Hagamos lo mismo, hermanos. Pongámonos fieles a nuestras reuniones y adoraciones. No nos justifica ni al anciano, ni al predicador, ni al diácono, ni a los miembros de no usar misericordia con los que necesitan misericordia. Dios me los bendiga ricamente.